No es broma. Agencias de Estados Unidos se están ahora sí preparando para una posible guerra civil dentro del territorio estadounidense. Y es que después de las elecciones del año pasado, en donde, bueno, la verdad es que Trump estuvo muy cerca de ser reelecto, pero bueno, al final hubieron varias movilizaciones porque perdió ante Biden, llegaron a asaltar al Capitolio, pues cada vez no cobra más relevancia en las amenazas de seguridad nacional para Estados Unidos, no las amenazas externas de los yihadistas o los terroristas musulmanes o de otro lado, sino las amenazas internas, los extremistas de Estados Unidos, los que finalmente serían los apoyadores de Donald Trump, aunque no necesariamente ellos, porque incluso también hay ya rebeliones por ejemplo, el tema del COVID y la pospandemia. Entonces, lo interesante es que ya agencias de Estados Unidos han empezado a evaluar esta amenaza. Y bueno, de entrada, Homeland Security, la Agencia de Seguridad Interior, ya tiene diseñado finalmente una especie de atlas de amenazas, en donde señalan que si estalla una guerra civil, imagínense, los extremistas, que serían los republicanos, estarían atacando las redes eléctricas de los estados progresistas, o sea, los demócratas. En otras palabras, quedarían sin electricidad Nueva York, sin electricidad Chicago, sin electricidad California, etcétera, etcétera. O sea, eso es increíble. Además de que ya están evaluando esta amenaza, y bueno, la verdad es que no es la primera vez que escuchamos eso. Al contrario, se está realmente, desde hace un buen rato, ha empezado a crecer este rumor en Estados Unidos. Bueno, esto más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más. Y ya hemos escuchado de distintas personalidades sus opiniones acerca de qué tan probable podría ser que Estados Unidos entrase en un estado de guerra civil. Esto se debería más que nada a la desigualdad que ya se está viviendo en distintas partes de Estados Unidos, como por ejemplo en California, donde les he mostrado videos de este movimiento de Smash and Grab o de estos asaltos que le hacen a trenes. O hemos visto cómo se ha dividido la sociedad estadounidense entre republicanos y demócratas. Vimos incidentes como el del Capitolio el año pasado, cuando distintas personas asaltaron de manera violenta o a la fuerza el Capitolio de los Estados Unidos. Esto, sin dudarlo, ha estado provocando que se divida más y más la sociedad. Y pues bueno, aquí por ejemplo les traigo esta nota de cómo Ray Dalio, uno de los principales millonarios de Estados Unidos, ya decía que él prevé que Estados Unidos va a entrar en una guerra civil. A raíz de todos estos problemas de desigualdad, de división política, está haciendo que poco a poco los extremos se extremicen. Y obviamente un lado va a culpar al otro de ser el culpable. Por ejemplo, los de izquierda, los que están a favor de Joe Biden, obviamente van a culpar a Donald Trump de ser ellos los de derecha, los extremistas de derecha, que son ellos la razón por la cual va a existir esta guerra civil. Pero si le preguntas a los republicanos te van a decir exactamente lo mismo, que es gracias a Joe Biden, gracias a la gran inflación que está causando, gracias a la cadena de suministro rota que está causando, que ellos van a tomar el poder a la fuerza en el próximo 2024. Pero, sin duda, se queda hasta ahí, en opiniones, en pensamientos, en el quizás sí vaya a haber una guerra civil, quizás no. Pero lo interesante de todo esto es cuando tiene que salir el Homeland Security y ellos mismos hacen un informe de que sí, que posiblemente sí se venga una guerra civil. Por eso es que hay que darle seriedad a este tema. Porque una cosa es que lo estén diciendo distintas personalidades, que sean sus opiniones, que sean sus visiones, pero otra que ya se vea como una amenaza real para una de las agencias federales de Estados Unidos que se encarga de estar controlando la paz y el orden dentro del país. Y es que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos está diciendo que existen ya tendencias y que están viendo un plan que están desarrollando los extremistas. Obviamente hay que entender a extremistas como apoyadores de Donald Trump. Aquí inclusive le llaman supremacistas blancos. Nos dice que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirma que los extremistas han diseñado planes concretos para atacar la red eléctrica de la nación con la esperanza de paralizar al gobierno y provocar disturbios. Ahora sí que un escenario muy similar al que se vivió en la serie de Mr. Robot, donde el gobierno empieza a colapsar gracias a que el sistema bancario fracasó. O sea, en este escenario sería mucho peor si Estados Unidos simplemente se queda sin electricidad. Si Estados Unidos se queda sin electricidad, no hay que pensar solamente en el sistema financiero, en cómo vas a estar pagando la comida o cómo te va a estar llegando agua a tu casa.
Hay que también pensar en que hospitales, en que escuelas se quedarían también sin luz. Entonces tendríamos una catástrofe de tamaño Armageddon. Aquí nos dice que esta acción la harían con la intención de interrumpir el suministro eléctrico y así hacer que el gobierno dejara de funcionar. Porque el gobierno no se podría intercomunicar entre ellos, tendría que salir con generadores eléctricos, los cuales no hay para todos lados. Entonces, eso en la práctica nos están diciendo que el Departamento de Seguridad Nacional está previendo que los extremistas van a lanzar un ataque a las centrales eléctricas, lo que va a hacer que Estados Unidos se hunda en la oscuridad. De repente va a desaparecer del mapa Estados Unidos porque en medio de la confusión la gente va a empezar a perder la esperanza y la confianza en el mismo gobierno. Esto es a lo que ellos quieren llegar. Ellos quieren llegar a que la gente pierda esta fe, esta confianza y empiecen a levantarse en contra del gobierno. Y así es como iniciaría una segunda guerra civil en los Estados Unidos. Y no se lo digo yo, es lo que el Departamento de Seguridad Nacional nos están diciendo. Y aquí nos dan distintos ejemplos de cómo estos mismos grupos ya han intentado esta clase de ataques. Aquí nos recuerdan en una ocasión donde pasó en Melcalf, en Coyote, California, donde un francotirador atacó una subestación de transmisión. Aunque en aquel entonces no logró mayores daños, sí hubo el intento. En otro caso, también se descubrió un complot de extremistas supremacistas blancos. Como les digo, van a acusar los de derecha para atacar centrales eléctricas en el sureste de los Estados Unidos, después de las elecciones del 2020. Y es así como el departamento está viendo que es posible, mínimo, ve como una amenaza seria, el hecho de que pueda existir una segunda guerra civil en Estados Unidos. Ya lo están tomando en cuenta y ya están actuando con planes de resistencia o planes para actuar en caso de que esto suceda. Este es el video de hoy, espero que te haya gustado, espero que lo hayas encontrado informativo. Yo me despido y los veo el día de mañana, cuídense, bye.